Hola, hola chicos, soy el profesor Alejandro de Lucas. En este video tutorial de hoy lo que voy a explicar es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es el primer tema que tienen que ver en biofísica, así que un saludo grande a los que recién están empezando esta materia. Les advierto que es una materia áspera, ¿sí? Así que a estudiar. Voy a ir explicando hoy primero la teoría, ¿sí? Y después vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios de la guía. Pero mucha atención a la teoría. Hay que estudiar teoría porque es la base de toda la materia, ¿sí? La mayoría de los problemas se resuelven sabiendo la parte conceptual. Vamos a empezar. Movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que el movimiento va a ser en línea recta y uniforme quiere decir que va a ser a velocidad constante. La velocidad la vamos a definir como la variación de posición sobre la variación de tiempo, ¿sí? Primero vamos a ver el concepto de variación de posición. Una variación de posición va a ser, ¿sí?, una posición final menos una posición inicial y siempre en ese orden, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen que ir de un punto A a un punto B, ¿sí? Si lo hacen en línea recta, ¿sí?, el punto A va a ser la posición inicial y el punto B va a ser la posición final. Y la variación de posición va a ser la resta de esta posición menos esta de acá, ¿sí? Ahora lo vamos a meter en un sistema de referencia para que vean cómo se calcula. Pero lo que quiero aclarar, imagínense que de A a B pueden ir en línea recta, pero podrían seguir cualquier trayectoria ustedes, ¿sí? Bien, esta trayectoria, ¿sí?, no coincide con la variación de posición. O sea, por este camino ustedes recorren una distancia mayor. En el caso de determinar la variación de posición no me importa, me importa de dónde empiezo y dónde termino, ¿sí? Imagínense un autito. Imagínense un autito en un sistema de referencia. Vamos a poner el eje X, ¿sí?, que va a ser el eje de posición para nosotros, y la unidad que vamos a usar en este caso va a ser el metro. Vamos a poner una escala, 0, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que el autito se encuentra inicialmente acá. Cuando yo prendo el cronómetro, el tiempo 0, el autito se encuentra acá. Y al cabo de un rato, el autito llega a la posición 5, ¿sí? ¿Cuál es la variación de posición, ¿sí?, en este caso? Bueno, la variación de posición va a ser posición final, que son 5 metros, menos la posición inicial, que va a ser 1 metro. En este caso, la variación de posición son 4 metros, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la cosa fuera, vamos a suponer de vuelta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que el auto, en vez de ir de 1 a 5, fuera al revés? ¿Sí? Este X, posición en metros, el auto, imagínense que se encuentra en la posición 5 y va a parar a la posición 1 metro. ¿Cuánto vale la variación de posición en este caso? Y bueno, variación de posición es posición final, que es 1 metro, menos la posición inicial, que son 5 metros. En este caso, la variación de posición son menos 4 metros, o sea, es negativa, ¿sí? Esto va a ser importante a la hora de calcular la velocidad, porque la velocidad en algunos problemas, ¿sí?, va a tener signo positivo y en otros casos va a tener signo negativo, ¿sí? Ahora vamos a charlar al respecto. Bueno, una variación de tiempo es fácil, ¿sí?, porque siempre va a ser un tiempo final menos un tiempo inicial también. En este caso, en la física clásica, nunca nos vamos a encontrar con tiempos negativos, ¿sí? Tiempo negativo sería como retroceder en el tiempo. Acá, lo único que no va a poder ser negativo en cinemática va a ser el tiempo, ¿sí? Después todas las otras magnitudes pueden llegar a ser negativas. Muy bien. Volvamos al concepto de velocidad, ¿sí? La velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo podemos representar con un vector, ¿sí? Y un vector tiene una dirección, un sentido
y un módulo. O sea, la recta de acción es la dirección, el sentido me indica sobre esa dirección hacia qué lado va, porque podría tener sobre esta misma recta de acción, podría tener este otro sentido, por ejemplo, ¿sí? Esto sería el sentido, y el módulo, o sea, el largo del vector, ¿sí? Es el módulo es lo que se conoce como rapidez. Entonces, imagínense una cosa. Un auto sale de una posición A, ¿sí? Y llega a una posición B. Supónganse que la distancia que hay entre ambos, entre A y B, fuera, no sé, de 20 metros. ¿Sí? Ok. Y imagínense que para ir de A a B tarda 10 segundos. O sea, la variación de tiempo va a ser 10 segundos. El auto está yendo en esa dirección. ¿Cuál va a ser la velocidad del auto? Bueno, lo que vamos a plantear es variación de velocidad, variación de posición sobre variación de tiempo. ¿Cuál va a ser la variación de posición? Si nosotros ponemos como punto de referencia a A, ¿sí? 0 metros, B va a estar en la posición 20 metros. O sea, la variación de posición va a ser 20 menos 0, me va a dar 20 metros. Dividido, dijimos, el tiempo, que son 10 segundos, la velocidad en este caso va a ser de 2 metros por segundo. Si hacemos 20 dividido 10 y me queda en una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Bien, ahora, ¿qué pasa si la cosa hubiera sido al revés? El autito parte de la posición 20 metros y llega a la posición 0 metros en el mismo tiempo. Vamos a poner, ¿sí? Vamos a suponer que lo hace en 10 segundos también. ¿Cuál va a ser la velocidad en ese caso? Ok. Como dijimos antes, la variación de posición en este caso va a ser negativa, porque va a ser posición final, que son 0 metros, menos 20 metros, eso me da menos 20 metros. Dividido el tiempo transcurrido, que fueron de 10 segundos, me da una velocidad de menos 2 metros sobre segundo, ¿sí? Fíjense que en este caso, para ir, la velocidad fue positiva, y cuando se me acercó al cero, la velocidad es negativa. Esto va a pasar en muchísimos problemas y hay que tenerlo muy presente, por ejemplo, en los problemas de encuentro. Si yo tengo que resolver un problema donde dos autos parten, ¿sí? Uno en dirección al otro, ¿sí? Uno va a tener la velocidad positiva y el otro va a tener velocidad negativa. Bien, ahora hago una pregunta. El auto recorrió 20 metros en 2 segundos. Puedo afirmar que la rapidez fue de 20 metros por segundo. Y al volver, lo mismo. ¿Por qué? Porque la rapidez es el módulo de la velocidad. O sea, si a la ida, 20 dije que 2 metros por segundo, ¿sí? A la ida, la velocidad es de 2 metros por segundo y la rapidez es de 2 metros por segundo, ¿sí? El módulo de 2 me da 2. A la vuelta, la velocidad es de menos 2 metros por segundo y la rapidez va a ser de 2 metros por segundo. Positivo, ¿sí? Cosas que tienen que tener muy en cuenta a la hora de resolver los problemas. En algunos le habla de velocidad, en otros le habla de rapidez. Parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a resolver algunos problemas. Dice así, voy a empezar con el 2, ¿sí? Un coche recorre 160 kilómetros cada 4 horas a velocidad constante, ¿sí? Lo que no me aclara acá, que debería decirlo, que es en línea recta. Cosa importante, porque el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Cuál es su velocidad en metros por minutos y en metros por segundos? Bueno, el problema es muy fácil. Lo que tenemos acá que tener en cuenta es el tema de las unidades. Entonces, anotemos la información. Recorre 160 kilómetros, entonces voy a tomar que la variación de posición son 160 kilómetros en 4 horas. La variación de tiempo va a ser 4 horas. Por lo tanto, la velocidad va a ser delta X sobre delta T, o sea, 160 kilómetros
dividido 4 horas, ¿sí? Eso me da una velocidad de 40 kilómetros por hora. Bien, ok. Pero a mí me piden que la exprese en metros por minuto. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer para expresar esto en vez de en kilómetros por hora, en kilómetros por minuto? O sea, en vez de hora tiene que aparecer minuto acá. Lo que podemos hacer es pasar estas 4 horas a minutos multiplicando por 60, ¿sí? Porque una hora tiene 60 minutos. Y cuando hacemos la división, planteamos que la velocidad es 160 kilómetros dividido 240, ¿sí? 4 horas, fíjense, 4 por 60 me da 240 minutos. Entonces acá ponemos 240 minutos y hacemos la división y ahí tendríamos la velocidad en la unidad que nos piden, ¿sí? Me da una velocidad de 0,6 periódico, voy a redondear 0,67 kilómetros por minuto. Esa es una forma de hacerlo, pero yo les voy a enseñar otra manera para que se vayan acostumbrando, porque a lo largo del cuatrimestre van a tener que hacer muchísimos cambios de unidades, para lo cual, y unidades combinadas, para lo cual les voy a aconsejar la manera que voy a trabajar ahora, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta velocidad, ya la calculamos en kilómetros por hora. Esto lo voy a pasar a esta unidad. ¿Cómo? De la siguiente manera. Presten atención acá porque esto les va a servir muchísimo, especialmente en la unidad de hidrostática y de hidrodinámica, ¿sí? Si la velocidad es de 40 kilómetros por hora y yo quiero que la hora, ¿sí?, desaparezca y en lugar de hora aparezca minuto, entonces lo que voy a hacer es agregar una fracción equivalente y voy a poner hora en el numerador. ¿Por qué en el numerador? Porque lo quiero cancelar, hora con hora. Y en lugar de hora quiero que aparezca como unidad de tiempo el minuto. Al más grande de los dos le voy a poner 1. Una hora es equivalente a 60 minutos, ¿sí? Entonces, hora lo cancelo con horas y lo que tengo que hacer es 40 dividido 60 y me quedan kilómetros por minuto, ¿sí? Si hacemos 40 dividido 60 me da 0,66, ¿sí? Periódico 0,67, redondeemos, kilómetros por minuto. Esta es una forma que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bien. También me lo pide en metros por segundos, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer siguiendo el mismo camino. 40 kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros sobre segundos, ¿sí? Lo mismo, una fracción equivalente y hora en el numerador para poder cancelar. Y quiero que aparezca como unidad de tiempo el segundo. Al más grande, que es la hora, le pongo un 1. Una hora son 3.600 segundos, ¿sí? Una hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, 60 por 60 son 3.600. Y como quiero que kilómetro también desaparezca, voy a agregar otra fracción equivalente para la longitud. Quiero simplificar el kilómetro, por lo tanto lo pongo en el denominador. Y en el numerador quiero que aparezca como unidad el metro. ¿Cuál de los dos es más grande? El más grande es el kilómetro. Le ponemos 1 al más grande. Y 1 kilómetro son 1000 metros. Recuerden que el prefijo kilo quiere decir 1000, ¿sí? 1 kilómetro son 1000 metros, 1 kilogramo 1000 gramos, 1 kilocaloría 1000 calorías, ¿sí? Bien, simplificamos kilómetro con kilómetro, hora con hora, y la operación que hay que hacer es 40 por 1000 dividido 3600, ¿sí? Y eso nos da en metros por segundos. Podemos simplificar 2 ceros con 2 ceros, hacerlo directamente con la calculadora o podemos dividir por 3,6. 40 por 1000 dividido 3600. Me queda 11,11 metros. 11,11 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahí nos quedó en las unidades que nos están pidiendo. Muy bien.
Después dice, hay una parte B que dice, determine cuánto se ha desplazado en 50 segundos, en 25 minutos y en un día. ¿Sí? Son 3 problemas distintos. Entonces, vamos a tomar los tiempos. Tiempo 50 segundos. Delta T, 50 segundos. Ese es el primer problema. Después me dice delta T, 25 minutos. Y por último me dice delta T, un día. Un día, ¿sí?, es equivalente a 24 horas. Bueno, nosotros ya habíamos calculado, bueno, acá tenemos calculada la velocidad en metros por segundo, ¿sí? La tenemos en kilómetros por minuto y la teníamos en kilómetros por hora, ¿sí? 40 kilómetros por hora. Ahora, para calcular lo que se ha desplazado en cada uno de los tiempos, voy a utilizar la velocidad con las unidades que a mí más me convenga. Si acá yo el tiempo lo tengo en segundos, podría usar tranquilamente esta velocidad, ¿sí? Entonces, si velocidad es variación de posición sobre variación de tiempo, yo la velocidad uso 11,11 metros por segundo, la variación de posición es la incógnita y el tiempo voy a usar 50 segundos, ¿sí? 50 segundos que está dividiendo, lo paso multiplicando, cancelo unidades, multiplico y voy a tener, vamos a poner segundos así para que no se confundan con mis 5. Muchas gracias, papá. Igual a delta X, ¿sí? Segundos se cancela con segundos, multiplico por 50. Ya está introducido el valor acá, lo multiplico por 50. Si me gana 11,11 por 50 me da 555,5 metros. Y acá tengo la variación de posición, ¿sí? Esta sería la primera respuesta. Después me dicen un tiempo de 25 minutos. Bueno, como el tiempo está en minutos, me conviene usar esta velocidad porque acá el tiempo también está en minutos, ¿sí? Y el planteo es el mismo. Velocidad, variación de posición sobre variación de tiempo. En lugar de velocidad vamos a poner 0,67 kilómetros por minuto. Delta X es lo que quiero averiguar y el tiempo vamos a usar 25 minutos. Pasamos multiplicando y es el mismo procedimiento, ¿sí? Muy bien. Simplificamos, multiplicamos, me da 16,75 kilómetros. Y eso es la variación de posición, ¿sí? Y por último me dice en un día, en 24 horas. Entonces me conviene tomar la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Velocidad, variación de posición sobre variación de tiempo. La velocidad son 40 kilómetros por hora. La variación de posición, lo que quiero saber. Y el tiempo son 24 horas. Pasamos multiplicando. Y ahí tenemos cuánto varía la posición. Se desplazó 960 kilómetros, ¿sí? Ahora se va con horas y ahí llegamos al final del ejercicio. Bueno, el ítem C me pide un gráfico, no lo voy a hacer porque voy a dedicar un video especialmente a gráficos, ¿sí? Ahí vamos a analizar todo lo que son los distintos gráficos que se puedan presentar, pero después de haber visto movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que va a ser el siguiente video de esto. O sea, el tercero va a ser de gráficos de los dos movimientos juntos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el problema 3. Ustedes habrán notado que cuando cae un rayo, ¿sí? Ustedes ven primero el relámpago y al cabo de un rato escuchan el trueno. ¿Eso a qué se debe? Lo que pasa es que, o sea, ustedes ven la luz, primero, ¿sí? El relámpago, y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo recorre 300.000 kilómetros la luz. Pero el sonido, ¿sí? Va a ser el trueno, viaja a 340 metros por segundo. O sea, la velocidad de la luz es muchísimo más grande que la velocidad del sonido. Por ese motivo, primero vemos el relámpago y después escuchamos el trueno, ¿sí? Vamos a ver qué dice el problema.
Si 25 segundos después de haber visto un relámpago se percibe el ruido del trueno, ¿a qué distancia de nosotros se produjo el fenómeno si la velocidad del sonido en el aire es de 344 metros por segundo y se desprecia el tiempo de propagación de la luz? O sea, la luz viaja tan rápido que ese tiempo es despreciable frente al tiempo que va a tardar el sonido. O sea, directamente no lo consideramos en el problema. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos el tiempo que tardó en llegar el sonido y tenemos la velocidad del sonido. Con eso podemos determinar la distancia a la cual cayó el rayo, ¿sí? Muy bien. Sacamos la hojita, ponemos otra. Entonces tenemos la velocidad del sonido, 344 metros por segundo. El tiempo, la variación de tiempo, 25 segundos. Dijimos que velocidad es variación de posición sobre variación de tiempo. La velocidad la reemplazamos por 344 metros por segundo. La variación de posición es lo que queremos saber. Y el tiempo, 25 segundos. Los 25 segundos están dividiendo, los pasamos multiplicando. Y bueno, segundos se va con segundos. Y multiplicamos. 8.600 metros. Un problema muy sencillo. ¿Sí? Empieza muy sencillo la cosa, pero no se dejen estar porque esta materia es brava, ¿sí? Estudien todos los días un poco, practiquen, ¿sí? Hagan ejercicios porque si no la materia los va a pasar por arriba. Bueno, listo con este problema, vamos al 4. Ahí vamos a hacer un análisis de gráficos, ¿sí? Un móvil se mueve en forma rectilínea de acuerdo al siguiente gráfico de posición en función del tiempo. Con qué velocidad se desplaza y dónde se hallará a las 2 horas. Lo que podemos nosotros mirar en el gráfico es un gráfico de posición, ¿sí? En función del tiempo. La posición está en kilómetros y el tiempo está en minutos. Observen ustedes que parte el móvil de posición 0 en tiempo 0, ¿sí? Cuando ustedes prenden el cronómetro dice 0 y la posición es 0. Cuando el cronómetro dice 10 minutos, el móvil se encuentra a 6 kilómetros. O sea que la variación de tiempo es de 10 minutos y la variación de posición es de 6 kilómetros. Con esos dos datos podemos calcular la velocidad, ¿sí? Bueno, entonces, variación de posición dijimos 6 kilómetros. Variación de tiempo dijimos 10 minutos, ¿sí? Entonces, hacemos la división y ya tenemos la velocidad. 6 dividido 10 me da 0,6 kilómetros por minuto, ¿sí? No sé en qué unidad está la respuesta. Capaz se puede estar en otra unidad. Lo pueden pasar como les enseñé recién, ¿sí? A ver qué dice la segunda pregunta. Bien, ¿dónde se hallará a las 2 horas? Bueno, si el tiempo es 2 horas, la velocidad es constante, esto no va a cambiar. Con el tiempo y la velocidad podemos calcular el desplazamiento. El problema es que tenemos el tiempo en horas y acá está en minutos. Si nosotros pasamos las 2 horas a minutos, ¿sí? Serían 120 minutos. Esta es una opción. La otra es pasar de kilómetros sobre horas, ¿sí? Bueno, acá es fácil pasar esto, lo hacemos de las dos formas, dale. Vamos a hacer así. Velocidad, distancia sobre tiempo. Hago con estos dos datos ahora, ¿sí? 0,6 kilómetros por minuto es igual delta X sobre 120 minutos. Pasamos el tiempo multiplicando por 120 minutos igual a delta X. Simplificamos, ¿sí? Y hacemos 0,6 por 120, me da 72 kilómetros. Muy bien, ahí tenemos
el desplazamiento, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a pasar estos 0,6 kilómetros por hora, perdón, kilómetros por minuto a kilómetros por hora, ¿no? Entonces, acá tiene que aparecer hora. Minuto quiero que se cancele, lo agregamos en el numerador para poder simplificar y ponemos la hora, que es lo que queremos que aparezca. Al más grande le ponemos un 1, ¿sí? Una hora son 60 minutos. Minuto se va con minutos, ¿sí? Y entonces me queda 0,6 por 60, ¿sí? 0,6 por 60 me queda 36 kilómetros por hora. Como el tiempo son 2 horas en el problema, ¿sí? Me queda 36 kilómetros por hora es igual a variación de posición sobre tiempo, que son 2 horas. Pasamos 2 horas multiplicando. Y multiplicamos, me da 72 kilómetros, es igual a la variación de posición. Muy bien, muy fácil, pero ya se va a complicar. Aviso. A ver este. Ahí ya se empieza a complicar, ahí se empieza a poner entretenida la cosa. ¿A qué hora debe pasar un automovilista por la localidad a una velocidad constante de 80 km por hora si desea alcanzar a las 13 horas a otro automovilista que pasó por el primer lugar a las 8 horas y mantiene una velocidad constante de 40 km por hora? Bueno, acá se empezó a complicar, se empieza a poner más entretenido. Vamos a tomar los datos para que no se me mareen. A ver, hacer un dibujito, ¿sí? Nosotros tenemos una localidad A, ¿sí? Vamos a poner acá la localidad A. Y sabemos que a las 8 horas pasó un auto, ¿sí? A 40 km por hora, con una velocidad de 40 km por hora. Por la misma ciudad A, pero a las 13 horas pasó otro, ¿sí? Auto con una velocidad de 80 km por hora. No, decía alcanzarlo a las 13 horas. No sabemos, lo que no sabemos es la hora a la que tiene que pasar por esta ciudad para que lo alcance. Se tienen que cruzar a las 13 horas. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a determinar es qué distancia recorre el primer auto. Vamos a ponerle velocidad 1, ¿sí? Y a este velocidad 2. ¿Qué distancia va a recorrer este automovilista si pasó a las 8, ¿sí? Y a las 13 horas, qué distancia recorrió a esta velocidad? Entonces, fíjense la variación de tiempo. La variación de tiempo va a ser 13 horas menos 8 horas. Transcurren 5 horas, ¿sí? Variación de tiempo, 5 horas. Y la velocidad es 40 km por hora. Muy bien. Sabiendo esto, calculamos la distancia. Ponemos 40 km por hora acá. En lugar de tiempo, 5 horas. 5 horas pasa multiplicando. Y esto me da 40 por 5 son 200. Horas se va con horas, 200 kilómetros. Ok. Ya tenemos la distancia en la cual se tienen que encontrar los dos automovilistas, ¿sí? Pero con la salvedad de que este va a 80 km por hora. Entonces, lo que voy a averiguar ahora es cuánto tarda este automovilista en recorrer esta distancia. Entonces, la incógnita para mí ahora va a ser el tiempo, ¿sí? Velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Sí? La velocidad voy a usar 80 km por hora. La distancia va a ser 200 kilómetros y el tiempo va a ser mi incógnita. Guarda cómo se despeja acá, ¿sí? El tiempo está dividiendo
lo voy a pasar multiplicando. Y 80 kilómetros por hora que queda multiplicando va a volver dividiendo. O sea, intercambio estos dos. Ni se le ocurra pasar 200 kilómetros, porque 200 kilómetros no está dividiendo, sino que está siendo dividido y no es lo mismo, ¿sí? O sea que el tiempo va a ser 200 kilómetros dividido 80 kilómetros por hora. Cancelamos los kilómetros y hacemos la división. Esto me da 2,5, ¿sí? O sea, 2 horas 30 minutos, ¿sí? Para esto ustedes pueden usar, cuando les queda en decimal, ¿sí?, la tecla de grados, minutos y segundos, porque el sistema sexagesimal es igual que el sistema horario. Y fíjense que les queda 2 horas 30 minutos, ¿sí? Muy bien, o sea, 2,5 horas, 2 horas 30 minutos. Entonces el razonamiento mío es el siguiente. El auto 2, para recorrer esta distancia, tarda 2 horas y media, ¿sí? ¿A qué hora tiene que pasar por la ciudad para llegar a las 13? Entonces, si yo a las 13 horas, ¿sí?, le resto 2 horas y media, ahí vamos a tener el tiempo en el cual tiene que pasar el auto, ¿sí?, por la ciudad A. O sea, 13 dividido 2,5 me da 10,5, o sea, 10,5, ¿sí?, 10 horas y media, a las 10 y media, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser 10 horas 30 minutos, ¿sí? Vamos a razonarlo al derecho. Si pasa a las 10 horas 30 minutos, ¿sí?, y tarda, dijimos, no la anoté, 2 horas y media, en recorrer 200 kilómetros, ¿sí?, 11, media hora para llegar a las 11, 2 y 13 son 2 horas más, ¿sí?, estaría llegando a las 13 horas a la posición 200 kilómetros, ¿sí? Muy bien. Esto también se puede plantear como un problema de encuentro. Todavía no me metí en el tema, por lo tanto todavía no lo hice de esa forma, ¿sí? A ver, hagamos alguno más. Sí, este me gusta. Este ya es un ejercicio mucho más interesante, ¿sí? Tipo parcial, ¿sí? Y bueno, donde aparecen varias cosas. Dice así: un corredor recorre 500 metros llanos en 80 segundos a velocidad que puede considerarse constante durante cada tramo. Al llegar al extremo del recorrido se detiene durante 10 segundos y retoma por el mismo camino en 10 segundos. La pregunta es: ¿cuánto vale la velocidad a la ida? ¿Cuánto vale la velocidad a la vuelta? Bueno, en los gráficos dijimos que no lo vamos a hacer. ¿Y dónde se hallará el corredor? A los 40, a los 85 y a los 125 segundos, ¿sí? Vamos a anotar la información y nos vamos a meter, sí, en lo que sería la ecuación horaria. La misma formulita que estamos usando la vamos a trabajar un poquito. Ahora van a ver. Fíjense, tenemos el corredor, parte de acá, vamos a suponer, ¿sí? Y tiene que recorrer, llega hasta B, esta distancia son 500 metros, me dice, ¿sí? Y para ir de A a B tarda 80 segundos. Esto es a la ida, ¿sí? Entonces nosotros con estos dos datos podemos calcular la velocidad a la ida. Ahora bien, el corredor se detiene un ratito acá, ¿sí? Y después vuelve, ¿sí? O sea, primero va y después vuelve. Y recorre de vuelta los 500 metros, pero lo hace en 100 segundos. Muy bien. Con esos dos datos vamos a calcular la velocidad de la vuelta, ¿sí? Al volver. Bien. Velocidad es variación de posición sobre variación de tiempo. Por lo tanto, la variación de posición va a ser 500 metros sobre 80 segundos, ¿sí? Que fue el tiempo que tardó en ir de A a B. 500 dividido 80 me da 6,25 metros sobre segundos.
Ahora la vuelta. Esta sería la velocidad a la ida. ¿Qué pasa con la velocidad de vuelta? Variación de posición van a ser menos 500 metros. Porque la posición final es 0, la posición inicial es 500. 0 menos 500 es negativo, ¿sí? Menos 500. Lo que expliqué al principio del video. Dividido 100 segundos me da una velocidad de menos, ¿sí?, 5 metros sobre segundos. Y esta es la velocidad a la vuelta, ¿sí? Bueno, por último me pide dónde se hallará el corredor a los 40 segundos, a los 85 segundos y a los 125 segundos. Muy bien. Yo esto lo podría seguir trabajando como vine trabajando hasta ahora, pero quiero avanzar un poquito más. Nosotros partimos de esta fórmula, estuvimos trabajando todo el tiempo, ¿sí? Fíjense una cosa. Yo al tiempo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Y a la variación de posición la voy a escribir como x final menos x inicial. Si x inicial que está restando lo paso sumando, me queda despejado x final, ¿sí? Y a esto lo voy a llamar ecuación horaria de posición, ¿sí? Lo escribo al revés. Acá podría escribir tiempo final menos tiempo inicial si quiero, ¿sí? Pero si lo necesitamos lo escribimos, si no lo dejamos así. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para plantear problemas de encuentro, por ejemplo, y también para resolver este tipo de problemas. Yo voy a tomar para determinar esto, ¿sí?, la posición a los 40 segundos, el corredor empieza en la posición 0, por lo tanto, para saber la posición donde se va a encontrar a los 40 segundos, voy a poner acá 0, porque arranca desde mi posición inicial 0. La velocidad a la ida es de 6,25, ¿sí? A los 40 segundos está yendo, recuerden que tardó 100 segundos en llegar hasta acá. Entonces vamos a poner la velocidad 6,25 metros por segundo y el tiempo que transcurrió fueron 40 segundos, ¿sí? Bueno, esto cancelamos y hacemos 6,25 por 40. Me da 250 segundos, se va con segundos, 250 metros, ¿sí? Está justo a la mitad del recorrido, ¿está bien? Ok. Después me dice a los 85 segundos. No está a la mitad del recorrido. Sí, a la mitad del recorrido. Si pagan 500 metros, 250. ¿Dónde se va a encontrar a los 85 segundos? Bueno, vamos a pensar un poquito. El corredor tardó 80 segundos en llegar hasta acá. Y recuerden que el enunciado dice que acá en B descansó 10 segundos. O sea que descansó entre 80 segundos y 90 segundos. O sea, a los 85 segundos el corredor se encuentra en la posición B, ¿sí?, detenido. Entonces la respuesta va a ser 500 metros, ¿sí? O sea, para tiempo 85 segundos, la posición va a ser 500 metros. Ahora vamos a ver qué pasa a los 125 segundos. O sea, de 0 a 80 está acá, de 80 a 90 está acá, y a los 125 segundos se está volviendo, está retrocediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo de esta fórmula, ¿sí? Yo voy a tomar como posición inicial 500 metros, porque ahora va a partir de acá, y esta es la posición 500 metros, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi posición inicial. ¿Con qué velocidad? La velocidad con la que vuelve es de menos 5 metros por segundo. ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, fíjense que a los 90 segundos arrancó, ¿sí? Y a mí me preguntan a los 125 segundos. O sea, de 90 a 125 transcurrieron 35 segundos, ¿sí? Podríamos hacer también acá, como es delta t, tiempo final menos tiempo inicial, podríamos poner 125 segundos menos 90 segundos, ¿sí?
Y ahí tenemos la variación de tiempo. Y si no lo hacemos mentalmente y lo ponemos, ¿sí? Dijimos 35 segundos. Segundos se dan con segundos porque acá separo en términos. Multiplico primero, ¿sí? 5 por 35. 175. Tenemos entonces la resta que es 25 al 200, 325. Y esta va a ser la última respuesta. Se va a encontrar, ¿sí? Partió de la posición 500 y se encuentra a 325 metros. ¿De dónde? 325 metros tomados desde A. ¿Sí? Tomados desde A, eso es muy importante, porque nosotros estamos trabajando en un sistema de referencia en el cual a A le pusimos 0, ¿sí? Si yo quiero saber a qué distancia de B, tengo que hacer 500 menos 325, ¿sí? Pero la pregunta es con respecto a... Bueno, chicos, eso ha sido todo por en este video tutorial, ¿sí? Los espero en los siguientes videos. Ya hay videos de temas de más adelante, de la cursada, de energía, ¿sí? De termodinámica, hay de electricidad, de capacitores, hay un montón de videos que fui haciendo para el cuatrimestre que pasó, ¿sí? Y hay parciales y finales grabados también. Pero bueno, ya me estoy preparando para este cuatrimestre que está por empezar, ¿sí? Así que los estoy esperando en los otros videos. Y bueno, nada, nos vemos en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.